La desaparición súbita de quien amamos no es simplemente el fin de un acuerdo cotidiano. Es la interrupción violenta de una narrativa en la cual habíamos depositado nuestra identidad y nuestras esperanzas de futuro. Cuando una relación se desvanece de manera abrupta, sin un intento genuino de la otra parte por sostener los cimientos de lo construido, se produce un desgarro que trasciende lo emocional. Se trata de una herida simbólica. En ese silencio ensordecedor que sigue a la partida, muchos se encuentran atrapados en un vacío que parece negarles el derecho a un cierre. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica y psicológica, este momento de máxima vulnerabilidad es, paradójicamente, el punto de inflexión más potente para tu salud mental. Es el instante en el que la realidad te obliga a decidir: o te hundes en el fango de la duda externa, o utilizas ese vacío como el espacio necesario para una reconstrucción radical. Soy Alfonso Roma. Es un privilegio acompañarte en este proceso de introspección. Hoy me dirijo a ti, que quizás siente que has sido descartado, como si tu presencia en la vida de esa persona hubiera sido un detalle accesorio y no un vínculo profundo. Pero estoy aquí para revelarte una verdad que cambiará tu perspectiva. La partida de esa persona, especialmente cuando ocurre sin lucha y con aparente indiferencia, no es un verdadero veredicto sobre tu valor personal. En realidad es una radiografía precisa de sus propias limitaciones estructurales. Ver y escuchar este video hasta el final no es un acto de curiosidad. Es el primer paso necesario para dejar de ser víctima de la decisión ajena y comenzar a recuperar el control absoluto de tu propia narrativa. Quédate conmigo porque vamos a transformar ese desprecio en la base de tu nueva fortaleza. Para avanzar, debemos primero desarmar la mentira que el dolor te cuenta. Debemos analizar qué sucede realmente en la estructura psíquica de quien decide dejar de pelear por un vínculo que para ti lo era todo. Es fundamental que empecemos a leer la ruptura no como un fracaso personal, sino como un evento informativo. En el territorio de los afectos, cada gesto y cada retirada revelan una estructura emocional preexistente. Cuando alguien renuncia a cuidar un lazo sin siquiera intentar defenderlo, nos está entregando un mapa de sus fronteras internas. El abandono nos dice muy poco sobre quiénes somos nosotros, pero nos revela casi todo sobre la capacidad de disponibilidad afectiva de quien se va. Existe lo que se llama asimetría emocional, un desequilibrio donde una de las partes está dispuesta a construir y la otra solo está dispuesta a habitar la comodidad. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, he observado cómo muchas personas pasan años intentando derribar lo que el psicoanalista Gabriel Rolón describe como un muro invisible. Este muro no está hecho de falta de amor, sino de falta de herramientas. Hay individuos que piden amor a gritos, pero son incapaces de sostenerlo cuando éste se vuelve real y profundo. Desean la cercanía, pero temen la vulnerabilidad que la intimidad exige. Aquí es donde surge la paradoja del deseo. Personas que anhelan ser amadas, pero que al primer signo de compromiso real, sienten que su autonomía corre peligro. Para ellos, la huida es el mecanismo de defensa. No huyen de ti, huyen de la exigencia de madurez que el vínculo les impone. Por lo tanto, su falta de compromiso no se corrige con más entrega de tu parte. Entender esto es vital para dejar de hacerte la pregunta que te envenena. ¿Qué me faltó a mí para que se quedara? La respuesta es que no te faltaba nada. Lo que faltaba era un interlocutor con la estructura emocional necesaria para recibir y sostener lo que tú ofrecías. Nuestras reacciones ante la pérdida no son azarosas. Están profundamente ancladas en los estilos de apego que configuramos en nuestra infancia. Es aquí donde ocurre un fenómeno fascinante y doloroso: el deseo inconsciente de reparar heridas antiguas. A menudo, buscamos sin darnos cuenta a personas emocionalmente indisponibles para intentar, esta vez sí, que se queden, creyendo que si logramos que alguien así nos elija, finalmente habremos sanado el rechazo original de nuestro pasado. Cuando estos estilos de apego chocan, se genera una danza desgastante. Por ejemplo, el apego ansioso. Este perfil interpreta la distancia como una amenaza de muerte simbólica. Para el ansioso, la retirada del otro activa una programación antigua que te dice: debes esforzarte más para ser digno de afecto. Esto genera un ciclo de persecución que solo aumenta la sensación de desvalorización. El apego evitativo. Para estas personas, la intimidad se siente como una pérdida de control. Su sistema nervioso se abruma y la distancia se convierte en su única forma de recuperar el equilibrio. Se van sin luchar porque, en su lógica interna, quedarse implica ser consumidos por el otro. Es crucial desmitificar la idea de que con más paciencia lo habrías salvado. Una relación es un territorio compartido.
Si una de las voluntades se retira, la otra queda sola intentando sostener una estructura que ya no tiene bases. No eres responsable de los conflictos internos que esa persona arrastraba décadas antes de conocerte. El dolor que sientes no es solo por la pérdida actual, es la reactivación de memorias emocionales que piden ser atendidas por ti, no por quien se fue. Detente un momento y respira. ¿Logras ver cómo has estado intentando reparar algo en el otro que solo te corresponde sanar en ti? Si este análisis te está permitiendo ver tu historia con una luz nueva y más compasiva, te invito a que te suscribas y me acompañes en este camino. Reconocer el patrón es el 50% de la cura. Esta comprensión nos conduce inevitablemente hacia el concepto de dignidad afectiva, el único suelo firme tras el naufragio. La dignidad no es orgullo. La dignidad es el límite infranqueable que protege nuestra integridad cuando el desinterés ajeno se vuelve evidente. Tras una ruptura abrupta, la mente entra en un laberinto obsesivo buscando el porqué. Reconstruimos conversaciones, analizamos silencios y buscamos señales en el pasado para encontrar una explicación lógica. Sin embargo, el ejercicio es estéril, inútil. Debes aceptar una realidad cruda. No hay explicación, por profunda que sea, que pueda reparar la falta de reciprocidad. La dignidad afectiva consiste en sustituir la búsqueda de razones por la aceptación de los hechos. El valor personal preexiste a cualquier relación. No es algo que se negocia ni algo que te otorga la permanencia de un tercero. Dejar de perseguir a quien eligió el vacío no es una opción, es una medida de salud mental básica. No se lucha en un territorio donde el otro ya ha retirado todas sus tropas. Aferrarse a quien no mostró disposición para quedarse es una forma de autoviolencia. La verdadera claridad surge cuando reconoces que lo que perdiste no fue una relación sólida, sino la ilusión de lo que esa relación podría haber sido. Al aceptar que el vínculo estaba sostenido por fuerzas desiguales, el orden emocional empieza a encontrar su cauce. Tu dignidad nace el día que decides que tu amor es demasiado valioso para ser desperdiciado en alguien que no tiene dónde guardarlo. El duelo por una ruptura inesperada es el duelo por un proyecto de vida y por la versión de ti mismo que habías construido dentro de ese vínculo. A menudo, sin darnos cuenta, vamos reduciendo nuestros espacios, nuestros deseos y nuestra propia identidad para encajar en las grietas del otro. La reconstrucción consiste, por tanto, en volver a habitarte. Este proceso requiere una mirada crítica sobre dos frentes. 1. La recuperación de la autenticidad. Es momento de reconectar con esos intereses, amistades y pasiones que quedaron relegados. Debes volver a ocupar tu propio cuerpo emocional, poniendo límites y reconociendo qué es nutritivo para ti y qué es tóxico. 2. El significado del regreso tardío. Es muy común que, tras un tiempo, la persona que se fue intente reaparecer. Pero cuidado, la mayoría de las veces este regreso no nace de un cambio en su estructura emocional, sino de su propia incomodidad con la soledad o de un impulso de nostalgia momentánea. La palabra clave que debes hacerte no es ¿por qué volvió?, sino ¿qué necesito yo hoy para estar en paz? El crecimiento se mide por la distancia emocional que has adquirido. Si su regreso ya no genera una avalancha emocional, sino un análisis sereno y escéptico, has sanado. Has pasado de la necesidad de ser elegido a la capacidad de elegir. La herida se convierte entonces en una señal interna, una brújula que te enseña a detectar la falta de disponibilidad afectiva a kilómetros de distancia, protegiéndote de repetir la misma historia con una cara diferente. Ninguna ruptura, por dolorosa que sea, tiene el poder de definir el resto de tu existencia a menos que tú le cedas ese derecho. La pérdida funciona como un portal. Nos obliga a mirar hacia adentro y a fortalecer ese vínculo interno que es el único que durará toda la vida. Al final del día, la seguridad real no proviene de tener a alguien al lado, sino de saber que, pase lo que pase, tú eres tu propio refugio. Para cerrar este encuentro, quiero recordarte algo fundamental. No te perdiste tú. Se perdió la ilusión de alguien que no estaba a la altura del camino que tú estabas dispuesto o dispuesta a transitar. El vacío que hoy sientes no es ausencia. Es el espacio limpio que la vida ha creado para que algo mucho más auténtico y recíproco pueda crecer. Has aprendido que tu valor no se discute. Hoy elígete a ti, mañana también. Si estas palabras han resonado en tu interior, comparte este video con alguien que hoy mismo esté dudando de su valor. Seamos esa voz que les recuerde su dignidad. Te invito a suscribirte al canal Del Desamor al Amor Propio para que sigamos profundizando en estas lecciones de vida y psicología. Recuerda,
La paz mental no llega cuando obtienes las respuestas del otro, sino cuando dejas de necesitarlas. Nos vemos en un próximo encuentro.